Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos al Balón de Ícaro. ¿Qué tal? Espero que estéis estupendamente. Antes de nada, te voy a pedir un fuerte like a este vídeo y todo el apoyo y todas las gracias por estar ahí siempre. Bueno, este es un vídeo de reivindicación a este señor que tengo aquí a mi lado, que no es otro que el gran Luuk de Jong. No os asustéis, no vengo a hacer una review de sus cualidades o voy a hacer un análisis táctico de su juego o repasar sus goles, aunque bien merecería un capítulo aparte, porque este es el caso que os traigo hoy de lo que es el ejemplo clarísimo de lo que significa, como bien dice la miniatura y el título de este vídeo, nunca, jamás te enamores de un jugador cedido. El Barça, como bien sabéis, no está acostumbrado a tener este tipo de jugadores en cesión, ya que es un club habitualmente e históricamente comprador. Es decir, que siempre ha ido al mercado con la billetera y ha dicho, ¡pam!, me lo compro directamente, ¿no? Sin paliativos, lo firmo 3, 4, 5, 6 temporadas, lo que sea, y luego lo vendes o lo cedes tú, en todo caso, si no te vale. ¿Y qué ocurre cuando hay economía precaria? Que no te ves en otra que tener que ir a buscar lo que no te puedes permitir, entonces te lo tienen que dejar. Normalmente este tipo de cuestiones no suelen acabar muy bien. De hecho, tenemos una gran retahíla de ejemplos en la modernidad de fichajes que han salido rana absolutamente a muchos equipos, cesiones que no llevan a ningún término e incluso otros chicos que prometían muchísimo desde canteras que se ceden y se van perdiendo con el trasvase de equipo a equipo. Y esto le ha pasado a jugadores como entre otros a Gerard Deulofeu, por ejemplo, aunque ahora está destacando algo en Italia. De hecho, traía a Luuk a colación de un nombre que traje en el canal recientemente, que no es otro que el de Edgar Davids, un jugador que trajo Laporta en el primer año de su mandato, un fichaje de invierno, que venía cedido de la Juventus de Turín y que era un jugador de 31 años, sin mucho recorrido ya en la élite, porque los mejores años ya teóricamente ya habían pasado para él, y el Barça estaba en horas bajas, estaba en una situación lamentable en Liga, era el primer año de Ronaldinho en el Barça, pero no iba bien el equipo. De hecho, llegó a estar a 18 puntos del líder, que no era otro que el Real Madrid de Queiroz. Esa liga, por cierto, la ganó el Valencia, pero el Barça acabó quedando segundo, remontando desde muy atrás y llegando al subcampeonato, pasando al Madrid, haciendo enormes partidos. Y una de las claves de ese equipo, de esa remontada histórica, fue la figura de Edgar Davids, que estuvo básicamente esos 5 meses que duró su cesión, desde enero hasta junio, aunque la temporada acabó un poco antes, y se fue directamente. De hecho, fichó por el Inter de Milán, ni siquiera renovó, aunque el Barça mostró interés, y es uno de los ejemplos que dejó huella en Can Barça. Un jugador que venía medio acabado, que nadie confiaba en él, que se reían de Laporta, y que ayudó mucho a que el equipo pudiera conseguir el objetivo. Luuk de Jong es un jugador que ha venido defenestrado, que estaba en el Sevilla, que fue jugando cada vez menos, aunque tuvo su rol importante en una copa de la UEFA, lo que es la Europa League ahora, para el Sevilla, marcando gol en la final, no hace mucho, y vino en una cesión rocambolesca el último día de mercado, a última hora, el último minuto, en un rebote entre el Atlético de Madrid, Barça, Griezmann. Y bueno, y al final acabó llegando Luuk al Barça con la cesión de un año y a cambio de 1 millón de euros. Es decir, a un precio prácticamente simbólico. El Barça estaba en bancarrota, no se podía permitir nada más. Y bueno, y sus números al principio asustaban porque no jugaba, los ratos que jugaba pues no tenía suerte de cara al gol. De hecho, con Ronald Koeman, su gran valedor, también neerlandés, que en la selección de Países Bajos apostó bastante por él. Recordemos que Luuk venía del PSV Eindhoven antes de ir al Sevilla, que llegó en el 2019, si no me equivoco, y llegó siendo el máximo goleador de la Eredivisie y fue uno de los máximos artilleros a nivel europeo. Un jugador alto, de casi 1,90, que por arriba la rompe. Bueno, digamos que un tanque, un ariete, un jugador un poco más a la vieja usanza, de un 9 referente, de ese Van Hooijdonk de los principios de los 2000, ese tipo de jugador un poco ancla y arriba, buscando la última jugada, el centro lateral, molestar mucho a los centrales, espigado, bueno, no muy técnico, pero bueno, con unas cifras bastante potables, ¿no? Para un equipo medio como era el PSV o con unas buenas garantías para el Sevilla como segundo referente arriba, ¿no? El caso es que para el Barça no era un primer espada, no era ni mucho menos un fichaje ilusionante y la gente en Can Barça, el socio, el aficionado, tiende mucho al canibalismo, es decir, a comerse a sus propios jugadores cuando la cosa no va mal, ya empieza el run run en la grada,
Dicho sea esto también, que lo hacen muchos equipos grandes, pero en concreto el Barça sí que tiende mucho a esto, a menospreciar al jugador cuando la cosa no tira bien. Y de hecho este año tenemos varios ejemplos en el campo. Y el caso es que Luuk de Jong no se rindió, hubo un partido lamentable, recuerdo perfectamente que fue aquel 3-0 en el campo del Benfica, un partido que en el otro lado estaba Darwin Núñez, no voy a decir más, que si no recuerdo mal marcó 2 goles de los 3, una derrota muy dura que a la postre sería una de las puntillas para que el Barça no pudiera continuar en la Champions. O sea, que luego llegó Xavi, empató en casa contra el Benfica y no pudo revertir la situación, ¿no? Pero Luuk, aquel partido de ida en Lisboa, fue un desastre, falló una ocasión por lo menos muy clara, luego en partidos donde tuvo alguna oportunidad no demostraba nada y el equipo estaba fatal. Es cierto que el equipo estaba en paños menores, con un índice de confianza por los suelos, tirando de chavales, jugadores inéditos. Bueno, la cosa no pintaba nada bien. Y en dinámicas negativas, los jugadores que no son superlativos se hunden habitualmente en el barco. ¿Qué hizo Luuk de Jong? Pues no rendirse, seguir entrenando como un jabato, siguió ahí, perfil bajo, intentando ayudar como uno más y bueno, al final, cuando llegó a Xavi, tenía muy claro que él quería delanteros, acabó llegando a Aubameyang, acabó llegando Ferran Torres, entre otros jugadores, pero sobre todo en la punta del ataque, en la punta de lanza, se le cerraban las puertas al espigado neerlandés, en este caso a Luuk de Jong. Bueno, pues Luuk de Jong con goles providenciales como en Mallorca, goles providenciales, sobre todo me acuerdo de un empate en el RCD Stadium en Cornellà contra el Español, cuando el partido ya agonizaba, último minuto, creo que era el descuento, minuto 92, en el campo del Levante, un gol también decisivo, provocando segundas jugadas. Yo creo que ha sido un ejemplo Luuk de Jong de lo que es un profesional de los pies a la cabeza, un tío que no se ha dejado llevar por la burla mediática que la ha habido, por el desprecio de la propia incluso afición, un poco jocosamente, un poco de en plan de burla, en plan torpón, ¿dónde va este tío? El Lucky Luke este, que no vale para nada y bueno, ¿y qué hace este tío aquí básicamente, ¿no? Que no tiene nivel Barça. Es cierto que no es un jugador, seguramente que sería titular en el Barça, pero al final, cuando acaba repasando los números, que gracias a goles decisivos que han dado más de 6 puntos y 8 diría yo, que a lo largo del año han sido la clave para quedar segundos, pones en la balanza eso, ¿no? Jugadores que están cobrando mucho más dinero, que están mucho más consagrados, que son vacas sagradas, que se ponen y se enrocan para renovaciones, para renegociar salarios, que tienen que ser santo y seña de la entidad, que tienen que dar ejemplo a los jóvenes. Pues no lo han hecho, no lo han hecho. Y unos se han pasado lesionados desde el minuto cero, otros se han ausentado porque han dimitido directamente desde la falta de interés, otros porque no tienen el nivel y otros por las 3 cosas a la vez, lo cual es indignante y aún así se les ríen las gracias y se les perdonan en muchos casos por lo que han hecho en el pasado y se castiga a jugadores que lo dan todo en cada entreno, que hacen doble sesión, que se machacan, que se cuidan, que no se lesionan, que cuando se han puesto enfermos ha sido por el COVID y mil y una historias que tienen que ver con el profesionalismo, que eso tiene que ver con no salir por la noche, comer bien, con no beber, con tener una vida ordenada, tener una vida familiar bastante discreta, con no airear trapos sucios del vestuario, con no quejarte cuando el entrenador dice A o B, con no hablar mal de los compañeros o no hablar mal de un entrenador cuando ya no está, por ejemplo. Y todo eso hace piña, y todo eso hace que al final un jugador que a priori es un relleno se convierta en el santo y seña de una remontada y la gente al final, que no es gilipollas, le coja cariño. Y esto es lo que ha pasado con Luuk, un tío emblemático para mi manera de ver la vida, que al final lo que ha conseguido con su carisma, su trabajo, sus goles, porque al final también son cifras, su esfuerzo, su dedicación y su afán por hacer grupo, y de hecho ha manifestado que si fuera por él no se iría del Barça, ha demostrado mucho más que en varios años otros. Y a mí me da pena que se vaya Luuk. Me da pena, porque me acuerdo mucho de esa circunstancia con Edgar David saltando un poco el marco temporal y las diferencias, porque David sí que lo tenía hecho con el Inter, de hecho él se quiso ir buscando un rol en Italia donde tenía mucho cartel.
Recordemos que la liga italiana no era lo que es ahora, que era una liga en ese momento que sí que miraba de tú a la española. Pero me quedo con el fondo, ¿no? Poco tiempo, buen rendimiento, gran compromiso y mejor sabor de boca. Mucho carisma, mucha entrega, la gente le quiere y va a dejar una huella imborrable en el Barça. En una temporada lamentable, una temporada patética desde el punto de vista de la herencia penosa que se ha arrastrado, en lo económico, en lo social, lo deportivo, ni te cuento. Y seguramente si no fuese por lo deportivo, este hombre no estaría ni siquiera vistiendo la camiseta del Barça. Pero la vida son circunstancias. En su momento, no es el mismo caso, pero se fue también Larsson, aunque no era una cesión, pero duró poco. Era un jugador ya con una edad que no era un chaval, y se le cogió mucho cariño, ¿ves? Se le prestó una gran estima y quedó, yo creo que en la memoria de los barcelonistas. Yo creo que Luke es ese caso. Entonces yo vengo a defender aquí a Luke de Jong, Luke de Gol, Luke de God. Me parece un crack con la actitud que para mí, pese a que no tenga las aptitudes más premium del mercado, gana de mucho a otros que sí que se lo creen. Y se lo tienen muy creído. Y eso al final, la afición, que no es imbécil, sabe valorar las cosas, sobre todo cuando la cosa no te va bien. Y este es mi pequeño homenaje a Luke, a los cedidos, que seguramente los que sois de otros equipos estáis acostumbradísimos, excepto que seáis de equipos compradores, pues a tener jugadores cedidos en vuestros planteles y van y vienen y se despiden y pasan como uno más, ¿no? Otros quedan en el recuerdo y otros pasan sin pena ni gloria. En este caso el Barça no es habitual y creo que Luke deja un recuerdo muy positivo y un ejemplo para lo que tiene que ser un jugador del Barça que juegue o no juegue, se deja la piel en cada partido y en cada entreno. Así que gracias Luke, gracias por ser tan profesional y por dar el ejemplo a otra gente que tiene mucho que aprender de ti, muchísimo. Te deseo lo mejor en la vida, que seas muy feliz allá donde vayas. Y gracias por los servicios prestados al Barça. Un saludo, feliz día, estés donde estés, o feliz noche, feliz tarde. Y como digo siempre, salud y goles. Nos vemos. Chao.